Zabulón y Neftalí, digámoslo de alguna manera, eran pueblos que vivían en las tinieblas según la espiritualidad o la forma o la cultura o la política de los judíos, porque era tierra de paganos. E interesantemente, Isaías hace una profecía sobre esta tierra y les dice que la tierra que vivía en tinieblas verá una gran luz. Y esta gran luz es Cristo. Esa promesa se cumple en el Evangelio cuando Jesús pasa de vivir de Nazaret a Cafarnaúm. Por si habíamos pensado que Jesús no tenía casa, pues sí, tenía su casa. Vivía en Cafarnaúm. Y en algunos pasajes de la Biblia escuchamos que dice, y se fue para su casa. Pero con la firme conciencia de que él tenía una misión específica. Desde aquel momento empezó a predicar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Quién me puede decir qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos no es otra cosa que vivir la experiencia de Dios en la tierra. Y más de uno de ustedes me va a decir, eso está difícil. Eso cuesta. Pero sí les tengo que decir que no es imposible. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está ya entre nosotros. ¿Cómo? Desde dentro de nosotros. Desde dentro de nosotros, Cristo se ha hecho presente y ha instaurado el reino en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra esencia debería ser vivir en el amor. Esa debería ser nuestra esencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no vivir en el amor. Es más sencillo hacer pleitesía a otro que vivir en la paz. Es más sencillo criticar a otro que aceptar que el otro es como es y respetar su forma de ser. Y así tantas otras experiencias o ejemplos que van en contra del amor, en contra del reino de Dios. Aceptar el aquí y ahora, el presente de Dios, es lo que a veces se nos hace más complicado. Porque resulta que todos quisiéramos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un año. Y no nos damos cuenta de que Dios va mandándonos luces de lo que Él espera y quiere de nosotros. Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que reconocer que así es como actúa Dios. ¿Para qué? Porque tal vez eso lo necesitamos o alguien que está en ese lugar necesita de nuestra experiencia de fe. Nosotros no estamos en los lugares por casualidad. Es que yo tomé esa decisión hace años y no solamente eso, es que Dios actúa de manera muy especial. E incluso de las cosas que parecieran para nosotros que son negativas, Dios saca gracia. De aquello que a veces uno dijera, no quisiera estar en este punto, no quisiera vivir de eso. Deja y pon todo en las manos de Dios, porque Dios es quien actúa. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro, Andrés, Santiago, Juan? ¿Qué fue lo que hicieron? Reconocieron en Jesús al Mesías. Desde el primer momento tal vez no, lo reconocen en el tiempo, pero en ese primer momento que los llama, reconocen en esa palabra autoridad, reconocen que hay algo especial y a pesar de que quisieran saber qué va a suceder, simplemente dejan las redes y se van. Y a veces es lo que nos hace falta, aprender a reconocer las luces que Dios nos manda. Pero para eso hay que tener fe. Y la fe es un regalo de Dios, no es algo que yo simplemente porque la busco ya la encuentro. No, la fe es un regalo de Dios, un regalo que te ha sido dado a ti y a mí a través del bautismo.
La pregunta es, ¿qué tanto estás haciendo crecer esa fe? Porque el que no hace crecer esa fe no puede hacer la de Pedro, la de Andrés, la de Santiago y Juan. Sígueme y dejo todo y me voy. No es tan sencillo. Por el contrario, el que no vive de la fe, vive como vivían los hermanos de Corinto, que como a uno los había bautizado Pablo, a otros los había bautizado Apolo, y otros querían seguir a Pedro porque era el discípulo de la iglesia de Jerusalén, y etcétera, etcétera. Empiezan los problemas dentro de la misma comunidad, porque cada uno quiere decir, yo estoy con fulanito, pero no con sutanito. Su forma de pensar me gusta, pero la del otro no me gusta. Y sí, está bien. ¿Hay diferencias dentro de las iglesias? Sí. ¿Hay diferentes iglesias? También. ¿Hay diferentes formas de manifestar la fe? También. Pero solamente hay uno, dice Pablo, que fue el que murió por cada uno de nosotros, y es Cristo. Por tanto, solamente el que no vive de la fe, vive del dolor, del pleito, de la angustia, de la desesperación, pero el que vive de la fe se entrega. Se entrega y reconoce que aquello que está sucediendo es la experiencia que Dios quiere para mí. Y la pongo en manos de Dios, porque resulta que la fe implica necesariamente oración. Un cristiano que dice que el reino de Dios está en él, necesariamente tiene fe, ora. Lee la palabra de Dios, porque es la única forma de encontrar la voluntad de Dios, y participa de los sacramentos, porque es la única forma de alcanzar su gracia. El reino de Dios no aparece por magia. El reino de Dios está ahí y hay que cultivarlo. El reino de Dios está dentro de ti, pero tienes que cultivarlo. Tienes que hacerlo crecer con fe, con oración, con palabra de Dios, con sacramento. A ti y a mí constantemente Dios nos está llamando a vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y constantemente, como a Pedro, como a Andrés, como a Santiago y como a Juan, nos dice, sígueme, ven, quiero que estés junto a mí, que estés conmigo. Pero tenemos que decidirnos si lo aceptamos o no. El reino de Dios es para todos, no es para unos cuantos. No es solamente para los que quieren estar en una iglesia o los que quieren estar en una comunidad, no, es para todos. El problema es si todos respondemos. Y la promesa de que la fe iba a llegar a todos los pueblos, incluidos los paganos, es verdad, porque aquí estamos nosotros. Por eso tenemos que recordar y orar con el Señor y decir con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Pongamos la confianza en Dios. Puede hacer que lo que nos suceda no nos gusta. Puede hacer que lo que pase no es lo que queremos. Puede hacer que lo que está sucediendo nos molesta, pero aprendamos a poner todo en las manos de Dios, a confiar en su misericordia y en su amor. Que Dios los bendiga esta semana. Amén.